Bienvenidos a este rincón semanal donde estudiamos temas relevantes de la palabra. Lo hacemos en cápsulas de 30 minutos más o menos, mientras volvemos a la normalidad de congregarnos. Aún así, cabe decir que ya desde la semana pasada nos estamos congregando. Todos los que quieran venir son bienvenidos, tomando algunas precauciones y respetando al máximo los protocolos o las exigencias que nos colocan. Les alentamos a que vengan un rato antes para poder inscribirles, tomarles la temperatura y ubicarlos. A los que todavía no sienten la paz como para regresar a la iglesia, pues vamos a seguir transmitiendo los mensajes a través de este medio, pero también mañana vamos a colocar un link en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Usted simplemente tiene que hacer clic en el link y podrá estar en vivo con la alabanza y la prédica mañana en la mañana. Quiero alentarles a que se animen a volver a la iglesia. Yo sé que estos 6 meses han sido meses de dispersión para algunos. Recuerden que el congregarnos es importante para trabajar juntos en la extensión del reino. Bueno, hoy quiero hablarles del tema del carácter del cristiano. Quiero citar un pasaje que está en el libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a leer 3 versículos que están allí en el verso 24 al 27 de Hebreos capítulo 11. Y vamos a enfocarnos en el tema del carácter del cristiano. Yo creo que quiero pedirles que me sigan. Usted va a decir, este es un tema que pues yo conozco, ya me lo han enseñado tantas veces, pero me encantaría revisitarlo con usted, hacer algunos énfasis en lecciones que he aprendido y que ciertamente me he demorado en aprender. Me hubiera encantado haber aprendido esto que voy a compartir hace 20 años. Pero como ustedes ya saben, yo soy como un Renault 4, lento para aprender. Algunos de ustedes, tal vez más avanzados, que andan en Ferrari, conocerán este tema al dedillo. En mi caso, sigo en este proceso de formación y yo sé que usted también. Por eso estimo que ahora que vamos a hablar de este tema de formar carácter, de cómo vivir una vida que glorifique a Dios, no creo que haya ninguno que me esté escuchando que se levante por la mañana diciendo hoy voy a hacer lo imposible por ofender a Dios. Yo creo que usted y yo estamos escuchando o compartiendo este mensaje porque nuestro deseo es vivir vidas que glorifiquen a Dios. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y a estudiar en particular la vida de Moisés. Verso 24 al 27 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande o adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, oiga bien, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Óigame bien, mire. Moisés fue un hombre que hizo cosas tremendas. Pero una de las primeras lecciones de la vida de Moisés, aunque va a sonar controversial, escúcheme bien, fue que Moisés entendió que Dios no hace cosas por nosotros, sino que Dios hace cosas con nosotros. Dios quiere que seamos partícipes y no espectadores. Así que si usted alguna vez escuchó o mal aprendió este tema de que Dios hará por nosotros esto y aquello y lo otro, no se equivoque. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que Dios hará con nosotros. Pudiendo escoger ángeles, usted va a encontrar un derrotero que se repite en la Biblia, y es que Dios trata con los hombres y todo lo que Dios hace, lo hace a través de los hombres. Pudiendo escoger ángeles o gente mejor, escoge gente imperfecta, como usted y como yo. Así que Dios no hace cosas por nosotros, sino que hace cosas con nosotros y cosas a través de nosotros. Lo segundo es que la vida se construye con carácter. Mientras muchos buscan
un sustento y tener los medios para proveer para su familia, lo cual está bien. A Dios le interesa mucho más el formar en usted y en mí carácter. Usted puede tener dinero, amigos y conexiones, pero si no tiene carácter, la Biblia dice que usted no tiene nada. Y si bien la provisión está prometida, a Dios le interesa prioritariamente formar hombres y mujeres con carácter. Cuando viene alguien y me dice que tiene grandes sueños y ambiciones para hacer cosas para Dios, pero no tiene carácter, uno internamente sabe que ahí no hay bendición. Personas que pueden llenarse la boca con conocimiento bíblico, personas que pueden tener los sueños más articulados, sin embargo, detrás de esas palabras hay un hueco en el carácter tan tremendo que es simplemente una cuestión de tiempo que el castillo se desmorone. La gran obra que Dios quiere hacer en la tierra la quiere hacer a través de hombres y mujeres con carácter. Evangelizar el mundo, obviamente, a través de hombres y mujeres con carácter. Moisés fue un claro ejemplo. Moisés fue productivo como líder desde los 80 años hasta los 120 años. Anteriormente a eso, durante 80 años, Moisés vivió 40 años en un sistema y en una cultura egipcia donde aprendió seguramente muchas cosas valiosas. Y ahí se dio cuenta de que los deleites y lo que el mundo ofrecía pues no satisfacen, y también se dio cuenta de que Dios tenía algo mejor. Así que cuando tenía 40 años, en la flor de la vida, habiendo sido general del ejército y mano derecha del faraón, simplemente renuncia, deja todo, abandona todo. Una locura, diría usted, porque claro, si pensamos lógicamente, uno diría, pero Moisés, quédate allá en Egipto, porque es más el bien que podés hacer, con todas tus conexiones, con todas tus riquezas, que abandonándolo todo y yéndote al desierto. Sin embargo, Moisés deja eso y es una gran decisión de fe. Sin embargo, Dios no lo promueve a ese gran liderazgo que uno esperaría. Después de semejante sacrificio, Dios lo coloca ni más ni menos que a cuidar ovejas tontas durante 40 años. Increíble. Y no es sino hasta los 80 años, ya viejo, y algunos dicen hasta tartamudo, que Dios lo ubica en una posición de liderazgo que impactaría a la nación de Israel. ¿Qué pasó durante esos 80 años antes de que Dios lo elevara? Pues lo escondió Dios a Moisés en la parte oscura de su palma, y allí Dios formó carácter. Antes de usar la vida de Moisés, primero lo formó. No me voy a cansar de repetírselo. A los jóvenes que inician ministerio, a los viejos también, Dios forma primero el carácter. No hay un evangelio llame ya, no hay un evangelio microondas. Dios forma carácter y se demora su tiempo. Lo hizo en la vida de José, que tenía 17 años, cuando José tuvo una gran visión, un sueño. José creció en una familia disfuncional como todos nosotros. No hay otro tipo de familia que no sea disfuncional. El padre lo malcriaba, lo consentía, era el mimado, era el preferido. Así que Dios tuvo que remover a José de ese entorno. Y a través de la envidia de sus hermanos terminó siendo vendido como esclavo. Óigame bien la historia. Luego es vendido como sirviente. Y finalmente también, a través de malos entendidos, mentiras, engaños, termina en una cárcel en Egipto. Durante 13 años tuvo que enterrar su sueño y pasar por un proceso bien difícil. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esas cosas? Ya a los 30 años José es levantado para ser ni más ni menos que la mano derecha del faraón y salvar a varias naciones, entre ellas Israel, de la hambruna total. Pero antes de usar Dios a José, primero lo procesó. Lo procesó en la escuela de Cristo, lo procesó en este proceso donde Dios rompe, quita y pone, donde Dios forma carácter. Otro caso muy conocido es el caso de David. David fue un hombre que mató osos, mató leones. Eso en sí son proezas.
Sin embargo, en las redes sociales no apareció ni los periódicos lo anunciaron. David fue olvidado, desechado por sus propios hermanos. Inclusive cuando en algún momento logró cierta notoriedad, terminó siendo perseguido por un rey loco que lo quería matar. Durante años vivió de cueva en cueva con un montón de vagabundos, en un clima hostil y árido como el de Israel, antes de ser levantado como el gran David, el rey incomparable de Israel. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué nosotros despreciamos de alguna manera esto que es tan importante? ¿Por qué queremos las cosas tan inmediatas? ¿Por qué nos impacientamos tanto? ¿Por qué tenemos ambiciones y no tenemos carácter? Recuerde, Dios forma carácter. ¿Es difícil? Claro que sí, no voy a decirle que no, pero por favor no olvide este mensaje. De hecho, lo voy a poner más claro con este ejemplo. Jesucristo tuvo que esperar 30 años para hacer su ministerio público. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 8, que ahí, durante todo este tiempo, aún siendo hijo, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Siendo hijo, el Padre lo colocó también a él en la parte oscura de su palma y formó en Jesucristo carácter. No es que era pecaminoso, no es que era desobediente y no es que era imperfecto, pero tenía que ser formado primero. 30 años. Por eso Cristo no solamente vino a morir por nosotros, también Cristo vino a marcar un ejemplo de la importancia del carácter. Por eso Cristo nos dice a través de Pablo que seamos imitadores de Él. Ahora, ¿cómo podemos ser imitadores? ¿Cómo podemos formar carácter? Bueno, yo le voy a decir algo muy simple, basado en los textos que hemos leído. La palabra de Dios. Moisés fue formado en la palabra de Dios porque su madre sanguínea fue contratada increíblemente para criar a Moisés. Y su madre silenciosamente le habló desde chiquito sobre los caminos de Dios y sobre el llamado de Dios para su vida. La palabra de Dios nos enseña que fuimos justificados a través de Cristo. La palabra de Dios nos dice también en Romanos 5 que no solamente Dios quiere perdonarnos, también Dios quiere cambiarnos. La palabra de Dios es importante para formar carácter, pero hay otra cosa que está ahí en Hebreos y es la familia. En el versículo 23 usted va a notar que Moisés fue escondido durante 3 meses para protegerlo del asesinato masivo de niños hebreos. La familia lo protegió, la familia lo formó. Y usted me va a decir a mí, bueno, pues yo no tengo familia, vengo de una familia disfuncional, como yo siempre lo digo, pues si lo dije recién hace un momentico, pues todos venimos de una familia disfuncional, no hay otro tipo de familia. Y luego es plantado en una segunda casa, que es la casa del faraón, y ahí también fue formado. Dios utiliza familias, Dios utiliza segundas casas, y Dios utiliza ciertamente la iglesia. Dios no forma carácter por fuera de la iglesia. Ahora, habiendo dicho esto, ¿cuál es el segundo punto que uno ve en el texto? Que el carácter no se forma si uno no toma decisiones. Ciertamente Dios no trabaja en espectadores. Usted puede escuchar 1000 sermones y no aprender nada. Usted puede ir a 1000 conferencias y no aprender nada. A menos que usted tome una decisión. Y claro que Moisés sabía que Dios tenía un plan para él. Pero dice la palabra en el versículo 24 que fue Moisés el que tomó la decisión de rehusar los deleites de Egipto. Fue la decisión de Moisés el dejar Egipto. Tarde que temprano el carácter se forja a través de decisiones que tomamos. Y yo quiero alentarle a usted a que tome decisiones. Hoy nos están enseñando que no hay consecuencias a nuestras decisiones. Sí las hay. Y ciertamente hay consecuencias si no tomamos decisiones. El tiempo pasa y se nos escurre por entre las manos. Por eso tome decisiones. La palabra de Dios dice que Moisés tomó la decisión de decir que no. Las decisiones que yo he tomado en la vida, las mejores, han empezado con un no. También he tomado decisiones en relación con un sí. Moisés le dijo no a Egipto, pero le dijo sí a Dios, le dijo sí al llamado.
le dijo sí a la gente de Israel. Y también Moisés tomó la decisión de decirle adiós a su pasado. Nada hubiera sido hecho en la vida de Moisés y a través de la vida de Moisés si no se hubieran tomado decisiones. Tomemos decisiones. El tercer punto es que las decisiones que vayamos a tomar están en función de nuestros valores. Mire, yo a las parejas les digo, los que se van a casar, que después de casados uno no puede decir, ella cometió un error. O en el caso de ella decir, el que cometió un error fue él. Porque cuando uno se casa, los errores se comparten. Así que el error de ella es mío y el error mío es de ella. En pocas palabras, nos equivocamos los dos. Hay muchas parejas que se han derrumbado porque no entienden este principio. Porque las decisiones se toman en función de valores. Y si usted tiene los valores equivocados, pues tomará las decisiones equivocadas. Dice la palabra que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Ese era su valor. Dice la palabra que nunca perdió de vista el galardón. Para Moisés era muy importante la eternidad. Para Moisés era muy importante, tan importante, que dejó una vida cómoda con privilegios, conexiones y riquezas para ser un hombre malentendido y vituperado por el pueblo, porque sus valores estaban en las cosas eternas y no en las temporales. No estoy hablando un sinsentido, No estoy hablando como un teólogo que deja de ser práctico o un pastor que no entiende el día a día de la gente. Lo que Moisés hizo fue colocar las cosas en su lugar y se dio cuenta que Dios paga mejor, que podemos estudiar, que podemos formarnos, pero ojalá que toda su vida gire en derredor de los principios de Dios. Un versículo que me ha marcado a mí está en el Salmo, y quiero que lo leamos juntos, el 103, verso 7. Dice así: sus caminos, hablando de Dios, notificó a Moisés. Dios compartió con Moisés sus caminos, sus secretos, sus pensamientos, sus sentimientos. Lo más íntimo de Dios lo compartió Dios con Moisés. Y termina diciendo, y a los hijos de Israel solo les compartió sus obras. Solo le compartió las obras a la gente, su majestad, sus milagros, sus prodigios, pero a Moisés le compartió la intimidad. Hay un libro que leí hace muchos años que es un libro escrito por Don Richardson. Se llama Eternidad en sus corazones y está basado en Eclesiastés 3:11, que dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, diciendo ni más ni menos que no importa lo que usted busque o encuentre en este mundo, siempre habrá un vacío en el corazón suyo y en el mío que solamente Dios puede llenar. Por eso cuando Moisés deja todo porque había eternidad en sus corazones. Él había alimentado esa eternidad y sabía que había cosas mucho más importantes que lo temporal. Y estoy convencido de que en su corazón y en el mío hay esa eternidad. Quiero alentarle a que tome decisiones. Quiero alentarle a que revise sus valores. Quiero alentarle a que diga sí a algunas cosas, no a algunas cosas, que le diga adiós a otras cosas. Quiero alentarle a que respete los tiempos y los procesos de Dios, porque sé que Dios quiere hacer cosas tremendas en su vida y en la mía. Quiero alentarle hoy a que abra su corazón a Jesucristo, que se deje tratar a través de la palabra y a través de la familia de Dios. Te voy a contar una historia, dos, para terminar. Hace muchos años viajaba para Argentina y se me vino a la mente un joven. Y la pregunta que se me hacía era, ¿por qué estoy viendo a este muchachito que conocí cuando yo tenía 12 años? Un muchacho que tenía algún problema físico, no recuerdo bien cuál fue la razón, él no caminaba bien, tampoco articulaba bien. Y en mi ignorancia de los 12 años, yo me acuerdo haberle hecho bullying y haberlo maltratado, me burlaba de él. Y él nunca me contestó, nunca me respondió, jamás se enojó.
Y ahora que tenía yo ya casi que 40 años viajando en un avión, Dios me recuerda a este joven y me dice, búscalo. Ahora que vayas a Argentina, búscalo. Obviamente quedé medio impactado, pensé que era mi propia voz y decía, no, aquí esto es una locura, ni siquiera sé dónde vive. Y así que oré por él y le pregunté a Dios, ¿por qué quieres que yo lo busque? La respuesta me sorprendió. No es que escuché una voz audible, pero Dios sí me dijo, es que este joven, cuando tú lo maltratabas, él no hacía sino orar por ti. Así que puedo decir con mucha certeza que si hoy estoy en los caminos de Dios, es porque alguien decidió orar por mí. Y tú seguramente estás donde estás porque alguna persona que conozcas o no conozcas oró por ti. Personas que tomaron la decisión de poner lo eterno por sobre lo temporal. No me importa lo que hagas y no me importa cuántas horas inviertes en lo secular. La razón de este mensaje es para recordarte que Dios está tratando de formar carácter porque quiere usar tu vida. Pero tienes que tomar decisiones, tienes que tener algunos valores que tengan que ver con la eternidad y no tanto con lo material. La segunda historia que quiero contarte es la historia de un joven que en el año 1944 en una playa en Okinawa decidió arriesgar su vida para salvar a 75 compañeros heridos. La historia de Desmond Hoss está hecha película. El título de la película es Hasta el último hombre. Este joven con principios cristianos tomó la decisión de lo eterno y no lo temporal. Decidió arriesgar su vida para salvar la vida de otros. No es llamativo solamente eso. Obviamente recibió sus medallas y es considerado un héroe ya fallecido. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando lo entrevistaron y le preguntaron, en pocas palabras, que contara la experiencia. ¿Saben lo que él dijo? Él decía, cuando llegaba y rescataba a uno, decía, Señor, salvemos a uno más, salvemos a uno más. No decía, Señor, déjame salvar a uno más, tampoco decía, Señor, salva a uno más, sino que él decía, salvemos, juntos, los dos, uno más. Y durante una noche y un día completo salvó a 75. Lo que le quiero decir es que Dios quiere orar con nosotros. A mí fue lo que más me impactó en el Evangelio y es lo que me impacta de la vida de Moisés, de David, es que Dios quiere usar mi vida. Increíblemente, también quiere usar la suya también. Por eso, sumérjase en la palabra como lo hizo Moisés, déjese formar por la familia, por la iglesia y tome decisiones de acuerdo a los valores de Dios. Y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Vamos a orar, vamos a cerrar y coloque ahí delante de Dios esta petición. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos levantes y nos permitas de alguna manera inscribir nuestros nombres en este capítulo de Hebreos. Que podamos también ser, Señor, contemporáneos de estos hombres que hicieron hazañas. ¿Por qué? Porque simplemente tomaron las decisiones correctas, se sumergieron en tu palabra, se dejaron formar a través de la familia y de la iglesia. Hicieron hazañas porque no perdieron de vista lo eterno. Señor, yo sé que estamos rodeados de mundanidad y de rutina y de practicidad. Aún así, Señor mi Dios, permítenos recordar que esto es una historia de amor, donde todavía estás escribiendo historias que van a impactar el resto de la eternidad a través de personas con falencias como nosotros. Venimos a ti, Jesucristo, al invisible que se hizo visible, a pedirte perdón y a pedirte en el nombre de Jesús que tomes en consideración nuestra oración y uses nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.